Y también vamos a arrancar con el primer tema, que es desagües cloacales. Principalmente el concepto que se tiene que llevar de esta materia es que nosotros diseñamos todas las instalaciones para los usuarios, es decir, para todas esas personas que van a utilizar los distintos tipos de instalaciones que vamos a ver en la materia, dentro de los proyectos en los cuales se encuentren y esos espacios, como ahí bien dice, esos espacios arquitectónicos donde están inmersas las instalaciones, pero siempre vamos a hacer hincapié en que diseñamos para los usuarios. Básicamente en esos tres grandes grupos que pueden ver ahí, que son salubridad, seguridad y confort. Hoy vamos a empezar con la parte de cloacas, que está dentro del grupo de las instalaciones que afectan a la salubridad, pero también vamos a ver pluviales, provisión de agua, instalaciones de gas. Después, pasando al grupo de seguridad, vamos a ver instalaciones contra incendio. De la parte de confort la podemos dividir entre termomecánicas y electromecánicas. Las termomecánicas son las que vamos a ver en la última parte de la materia, que tienen que ver con el tema de acondicionamiento térmico. Y las electromecánicas tienen que ver, por un lado, las instalaciones eléctricas y por otro lado, los medios de elevación, los más comunes, los ascensores. Este pantallazo general les sirve para ver las distintas instalaciones que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Y como les dije antes, vamos a arrancar por la parte de cloacal. La parte cloacal está incluida, digamos, dentro de lo que se llama saneamiento, que significa que las personas que utilicen estas instalaciones, yo tengo que garantizarles, por un lado, una provisión abundante de agua potable. Es decir, para los usos básicos de las personas, yo necesito agua potable y también tengo que evacuar rápidamente los desechos generados, obviamente, por estos usuarios, ya sea la parte líquidas y sólidas, como los gases generados por esos mismos desechos. Por otro lado, en las próximas clases también veremos las aguas pluviales, que también yo tengo que evacuarlas rápidamente. Y, bueno, un poco excede la materia, pero es necesario considerar dentro del saneamiento la evacuación de desechos industriales. Todos estos ítems se deben tener en cuenta considerando siempre el entorno en donde está inmerso el proyecto que yo esté diseñando. Es decir, yo no puedo hacer ninguna de estas cosas sin tener en cuenta, como bien dice ahí, los cursos de agua, el aire, el suelo y el subsuelo. Es decir, yo tengo que siempre tener en cuenta evitar la contaminación de ese entorno y poder de esa manera garantizar tanto la salud de las personas usuarias como la salud de todo el medio ambiente que lo rodea. Acá tenemos un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores del sistema de red cloacal. El sistema de red cloacal de Buenos Aires tiene lo que se denomina cloacas máximas, que son grandes cañerías, que ahora vamos a ver algunas fotos, a partir de las cuales yo, cuando diseño un proyecto, como que van a hacer ustedes en el trabajo práctico, van a servirse de esta red para disponer los residuos generados dentro de ese proyecto. Es decir, en el primer trabajo práctico ustedes van a diseñar un edificio. Ese edificio van a tener que hacer todo el desagüe cloacal de las distintas instalaciones que estén dentro del proyecto. Entonces, yo voy una vez que paso de la parte privada a la parte pública, bueno, la red cloacal que opera en este caso AISA me permite colectar esos desechos y disponerlos, en este caso, como pueden ver acá, en la descarga en el Río de la Plata, digamos. Generalmente las descargas, digamos, los desechos se disponen o en un cuerpo de agua, como puede ser el río, o infiltrándolos en el suelo, en caso de no tener un espejo de agua cercano. Pero bueno, este es un ejemplo que seguramente habrán visto quizás en ingeniería sanitaria de esa red a la cual yo me voy a conectar. Acá tienen fotos por ahí históricas de la construcción, pero para que se den una idea de las dimensiones de esas cañerías. Y ahí hay un esquema también, digamos, diseñado por AISA de las funciones que cumplen las distintas etapas. Nosotros
En la materia vamos a hablar la parte del medio, digamos que sería la provisión de agua y el desagüe de los artefactos dentro de un edificio o dentro de una casa o un proyecto privado, digamos. La parte pública excede el alcance de la materia, pero es importante que sepan en dónde estamos hablando, eh, en dónde está digamos, lo que nosotros vamos a diseñar en esta materia. El marcos, obviamente, siempre vamos a hablar de las normas y reglamentos que afectan a estas instalaciones que estamos proyectando. Siempre mencionamos el Código de Edificación del municipio, ¿no? En este caso en Argentina el más difundido y por ahí más llevado a la práctica es el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, depende de cada municipio, tendrá un código de edificación más o menos parecido al de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera es el que nosotros utilizamos para darle un marco normativo a todas las instalaciones que vamos a diseñar y obviamente normas de habitabilidad de edificios. Vamos a hacer mucho hincapié en que revisen y lo van a ver dentro de la bibliografía del campus las normas de obras sanitarias de la Nación, que son unas normas con una cierta antigüedad, pero que hoy en día siguen vigentes y van a recurrir habitualmente y les vamos a hacer mucho hincapié, como les dije, para que las revisen. Tienen mucha parte gráfica, son muy interesantes, hay muchos ejemplos que son de utilidad y que son muy similares a los que van a desarrollar ustedes en los trabajos prácticos. Para instalaciones de gas, obviamente la normativa de Enargas, que también la van a tener a la disposición en el campus. Y después, para incendios, digamos, como referencia la norma norteamericana, que no es exigible, pero pueden consultarla. Hay distintas según el estamento que esté analizando de protección contra incendio, pero se las mencionamos acá. Y después, obviamente, las normas IRAN para todos los materiales y el decreto de higiene y seguridad en el trabajo, que seguramente lo habrán visto o lo verán en alguna materia de la carrera, pero que aplica para este marco reglamentario que estamos hablando. Bien, yendo este esquema, un poco lo que resume es lo que vamos a ver en la primera parte de la materia cuando hablamos de saneamiento y de uso del agua. Entonces, por un lado vamos a separar la parte privada, que sería de la línea municipal o línea oficial hacia adentro de mi proyecto, que es lo que vamos a diseñar en esta materia, y por otro lado la parte pública, que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, también para que se vayan familiarizando con los colores, la norma de obras sanitarias que les mencioné recién tiene una cierta cantidad de determinaciones y de definiciones. Una son los colores. Los colores de cada instalación están, digamos, cada instalación tiene un color asignado por norma. Como verán, agua fría es el color azul, agua pluvial, digamos, esa agua pluvial es en color amarillo, y después la parte cloacal que vamos a mencionar ahora tiene, por un lado, los artefactos primarios, que vamos a ver de qué se tratan, que los tienen por acá, que son color vermellón o rojo, digamos, rojo para que se familiaricen, pero el color reglamentario es vermellón. Y los artefactos secundarios, que vamos a ver cuáles son más adelante, en color sepia o marrón, digamos. No confundirse porque el agua caliente, que también la van a ver en la materia, se dibuja en color carmín, que es parecido al del vermellón, pero bueno, no, hay una pequeña diferencia ahí de paleta de colores que es importante, digamos. Como nosotros generalmente vamos a trabajar en planos separados, los pueden dibujar con el mismo color, pero sepan que reglamentariamente hay una diferencia. Por otro lado, bueno, la reutilización de aguas grises o recuperación de aguas de lluvia tiene que ver con el tema de hacer una instalación más sustentable, más amigable con el ambiente, que lo vamos a ver en las distintas clases de la materia, que cómo tratamos de lograr esa sustentabilidad. Y lo que ven acá en punteado, que sería el desagüe cloacal, yo voy a tener que disponerlo, obviamente, depende de dónde esté inmerso en el proyecto. Si está en un lugar como la Ciudad de Buenos Aires, como vimos antes, que yo tengo una red cloacal, vamos a estar dentro del sistema dinámico. Si estoy en un lugar aislado, un lugar más donde yo no tengo una red, voy a tener un sistema estático. Vamos a ver un ejemplo de cada uno.
Y el desagüe pluvial, obviamente, parte se recupera para usos que vamos a ver en la clase pluvial, pero usos de limpieza o de riego, y parte se dispone al cordón cuneta, digamos, suponiendo que tenemos una calle y una vereda al frente de nuestro proyecto. Bien, es importante este esquema, es muy habitual que recurramos a este, pero más o menos nos muestra las distintas instalaciones y el uso, el circuito que va haciendo el agua dentro de mi proyecto. Para separar y empezar a meternos en lo que es cloacal propiamente dicho, vamos a hablar de obras externas, un poco ya lo estuvimos viendo, y después nos vamos a dedicar a hacer más hincapié en obras internas, que es lo que ustedes van a diseñar en el trabajo práctico. El sistema dinámico y estático, como les mencionaba en la planilla del uso del agua, tiene que ver con dónde está inmerso mi proyecto. Si yo tengo una red cloacal como la que veíamos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, voy a estar en un sistema dinámico, es decir, donde tengo esas colectoras que veíamos antes en fotografía, plantas de tratamiento y receptores naturales, como les decía, en Río de la Plata en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sino el terreno mismo si yo no tengo un espejo de agua cercano. El sistema estático, no hay que irse muy lejos de la Ciudad de Buenos Aires, pero muchas veces si yo no tengo una red local, puedo tener plantas de tratamiento o, como ahí dice, infiltración en el propio terreno. Digamos, el caso más sencillo de un sistema estático es lo que se llama pozo negro o pozo absorbente, que tenemos acá un ejemplo, que es solamente disponer en el terreno, como decíamos antes, sin contaminar las napas de agua, por ejemplo, o el suelo adyacente, solamente disponer los desagües cloacales ahí para que no estén volcados al medio ambiente. Acá tenemos un ejemplo en lo que se llama núcleo sanitario mínimo, que es un inodoro, un bidé, un lavatorio y una bañadera. Ahora vamos a ver cómo se hacen estos trazados, pero bueno, todo se colecta en una cañería principal, se lleva a una cámara de inspección generalmente, que vamos a ver qué función cumple. Y si yo tuviera un sistema dinámico, como está acá punteado, yo me conecto a esa cañería maestra o cloacal de colectora que pasa por el frente. Si yo no tengo esto, tengo que resolver mi instalación cloacal dentro de mi predio, una cámara séptica y un pozo absorbente. Acá tenemos un ejemplo similar a lo que decíamos antes, cuando veíamos del uso del agua, una parte privada, que sería responsabilidad del usuario, y la parte pública, que en este caso, bueno, está tomado de AISA, pero sería esas colectoras que mencionábamos. Dentro del sistema estático, se lo mencionamos para que sepan que exista, pero no vamos a desarrollarlo más en la materia. Vamos a hablar del sistema dinámico. Vamos a suponer que el proyecto, el edificio que hacen ustedes en el primer trabajo práctico, está dentro de un lugar donde tengan una red local a disposición. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama sistema separativo o sistema unitario. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí, a mí no me quedó bien en claro la diferencia entre sistema dinámico y estático, la verdad, no entendí muy bien. ¿Quién preguntó? Así. Gianfranco Dachi. Mirá, sistema dinámico o estático es el nombre que se le da a cuando vos tenés una red local a la cual te podés conectar para desagotar tus desechos, o si no tenés esa red local, vos vas a tener que disponerlo dentro de tu propio terreno. Es decir, vas a tener lo que les mostraba ahí, el pozo negro, que es el más sencillo, la manera más básica de resolverlo, pero podrías tener incluso una planta de tratamiento interna y después disponerlo. Hay otras maneras, digamos, lechos nitrificantes y demás, hay otras maneras, pero solamente va a ser una absorción al terreno porque vos no tenés o tratarlo y después volcarlo a un lago, a un río, lo que sea, pero no tenés un sistema cloacal que te colecte y que te haga el tratamiento. O sea, digamos, esa clasificación tiene que ver con las características del entorno donde está emplazada mi obra. Entonces, yo tengo un servicio de aguas cloacales, mi obra está en parte de un sistema dinámico. ¿Sería Exacto. esto? Listo. Sí, entonces vos vas a diseñar tu proyecto de cloacal para conectarte a un punto o varios puntos, pero dados por el proveedor del sistema, del servicio. Va a definir cómo yo diseño
de la línea de Si vos estuvieras, no sé, por ejemplo, haciendo un obrador en el medio de la Patagonia, bueno, vas a tener que hacer una planta de tratamiento o diseñar un sistema, el más básico, ya te digo, el pozo negro, que por ahí sirve a una casa, pero si tenés algo de mayor envergadura, bueno, vas a tener que considerar tratarlo de otra manera para poder disponerlo. ¿Está bien? Entendido, entendido. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Sistema separativo o unitario habla de cómo se disponen los desagües pluviales y los cloacales. Sistema separativo, los cloacales y los pluviales van, como su nombre indica, uno por cada lado, es decir, no se mezclan. Nosotros cuando diseñamos el trabajo práctico vamos a hacer un sistema separativo, que es lo más habitual en edificios nuevos. Les mencionamos el sistema unitario porque existe en muchos edificios de la antigüedad en Buenos Aires, donde en algún punto se vinculaban, como pueden ver en este esquema. Ven que lo pluvial, como les decía, es en color amarillo, se vinculaba el desagüe pluvial con el cloacal. Entonces una parte, por ejemplo, este edificio desagotaba el pluvial y se vinculaba en el cloacal, y otra parte, como les decía anteriormente en el otro esquema, se desaguaba al cordón cuneta. El radio antiguo de Buenos Aires, para que se den una idea, sería este que ven acá en Cuadrillet. Este sería más o menos el eje de la avenida Pueyrredón y Jujuy, y este sería la avenida Caseros. Entonces todo lo que está adentro y los edificios, obviamente, de cierta antigüedad, puede que tengan una solución de sistema unitario para desagües locales y pluviales. Todo lo otro demás, el radio nuevo que se llama de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente tenga un sistema separativo. De vuelta, esto es para que sepan que existe, y por ahí si se lo encuentran cuando estén, no sé, analizando un edificio antiguo, que no les llame la atención que está resuelto de esta manera. Vamos a hablar de la ventilación. ¿Por qué es muy importante la ventilación? Porque los gases que se generan por la descomposición de la materia orgánica que está en los desechos son altamente tóxicos, incluso más tóxicos que los desechos propiamente dichos. Entonces, si yo no ventilo correctamente mi instalación cloacal, estoy generando un grave problema que puede llevar incluso a la muerte de las personas. Entonces, la ventilación, van a ver que vamos a hacer hincapié en los trabajos prácticos y con los docentes, que sí o sí siempre yo tengo que verificar la ventilación del desagüe cloacal. Si el desagüe cloacal puede estar diseñado perfectamente, pero si no verifica la ventilación no va a funcionar y va a ser un problema. Entonces, dentro de la ventilación podemos encontrar dos sistemas, que son el inglés, también denominado cerrado, o el sistema americano. Nosotros, así como hablamos que vamos a hacer un desagüe separativo del cloacal y pluvial, vamos a utilizar el de abajo, que es el sistema americano o abierto. Pero para que sepan que exista, también está el sistema inglés o cerrado. ¿Qué significa? Vamos a empezar por el de arriba. Un sistema de tipo inglés o cerrado significa que la ventilación de la parte pública, que sería la calle y la vereda, digamos, por donde va la colectora, que sería esta que ven acá, se ventila separadamente de la parte interna de mi proyecto. Lo que ven acá es un ejemplo de un edificio de 2 plantas con un inodoro, a modo de ejemplo de desagüe. Ven que la instalación de ventilación va en verde, es un color también reglamentario. Como dijimos, la instalación cloacal primaria va en color vermellón o rojo. Entonces, de esta manera, ¿qué significa? Yo con esta ventilación que está en la parte de atrás de mi edificio, el más alejado de la línea municipal, estoy ventilando toda la parte interna. Y con esta otra cañería que está en el frente, cercano a la línea municipal, estoy ventilando la parte pública. ¿Por qué? Porque los gases circulan en el sentido opuesto a los líquidos y sólidos. Entonces, ingresa el aire, por ejemplo, por una boca de registro, circula y remata a los 4 vientos, después vamos a ver bajo qué condiciones, y se ventila esta cañería. Esto que hay acá es un sifón desconector que no permite el paso de gases. Entonces, ¿cómo ventilo yo esta parte? Incluyendo lo que se llama acá reja de aspiración, que es una entrada de aire sobre la línea municipal, que permite ventilar desde el sifón hacia arriba. Entonces, hacia atrás, digamos, y hacia arriba. De esta manera, yo garantizo que toda la instalación está ventilada. Esta reja de aspiración, la pueden ver, como les dije antes, en algunos edificios antiguos
una especie de rejilla al frente del edificio y, digamos, obviamente abierta, pero cerrada para que no entre para que no entre basura ni demás, pero permitiendo siempre el ingreso de aire para hacer la ventilación correcta. De vuelta, esto por ahí está más en desuso, entonces hoy en día lo que se hace es un sistema abierto que yo ventilo toda la instalación con la que está dentro de mi edificio. Es decir, yo estoy ventilando un segmento, obviamente, porque si yo tengo un edificio al lado de otro edificio, la ventilación va a ser una especie de, digamos, comunitaria. Cada edificio ventila una parte de la instalación pública. Entonces, ingresa el aire, circula en el sentido opuesto de los líquidos y sólidos y ventila rematando los 4 vientos en la azotea, por ejemplo. De esa manera, yo garantizo la correcta ventilación de toda la instalación cloacal. Esto es un ejemplo, es esquemático. Una vez que avancemos con más detalle, vamos a ver cómo resolver la ventilación. Por último, como les mencioné al principio, vamos a hablar de la parte domiciliaria y definir qué artefactos son primarios, secundarios y volver a hablar sobre las ventilaciones que mencionábamos recién. Los artefactos primarios son los que conducen aguas peligrosas o aguas negras llamadas de esa manera, que son de rápida descomposición, es decir, todos los artefactos que yo necesito direccionar su descarga lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son los más tóxicos, o los que sus desechos, mejor dicho, son los de mayor toxicidad. O por eso obviamente se llaman primarios. Los ejemplos, el más clásico que vamos a ver es el inodoro. El inodoro es el artefacto primario por excelencia. ¿Por qué? Porque la descarga que recibe es la que a mí me interesa desagotar lo más rápidamente posible. ¿Por qué lo más rápido posible? Porque lo que decíamos antes. Si yo tengo mucha carga orgánica en los desechos, se generan gases que son tóxicos para la salud de las personas. Entonces, los inodoros vamos a ver los distintos tipos de inodoros que hay y cómo resolverlos. También tenemos los mingitorios, que no son habituales en propiedad horizontal, pero sí en lugares de uso público o semipúblico. Y después las lavachatas y el lop sink, que son los que ven acá en las imágenes de abajo, son artefactos de uso hospitalario, que no es lo más habitual, pero es importante que sepan que son artefactos primarios, por si el día de mañana les toca por ahí, por ejemplo, diseñar o proyectar una instalación hospitalaria. Después los artefactos secundarios, o en ahí, son las aguas de lavado, es decir, no obstructivas. ¿Por qué? Porque generalmente solo, salvo el mal uso de las instalaciones, que vamos a hablar más adelante, solo escurre líquidos a través de ella. Entonces, de esa manera, los desagües secundarios van a resolverse en su proyecto una vez que yo resuelva los artefactos primarios. Entonces, los ejemplos de artefactos secundarios más comunes que se van a encontrar por ejemplo, el trabajo práctico que van a diseñar son los lavabos, o sea, las piletas de lavar, los bidets, las bañaderas, los receptáculos de ducha, si no tuvieran bañadera, las piletas de cocina o piletas de lavadero. Todos esos artefactos, como bien dice ahí, son generalmente de desechos líquidos, entonces son artefactos secundarios y se llaman aguas grises también. Y bueno, lo voy a resolver una vez que resuelva más directamente los artefactos primarios. Y con la tercera pata de este asunto son las ventilaciones, como les mencioné anteriormente, que son muy importantes y tienen que estar correctamente diseñadas de manera tal de, por un lado, eliminar los gases tóxicos que pueden pasar al ambiente y pueden generar, digamos, accidentes y hasta la muerte de las personas. Y por otro lado, generar el equilibrio hidráulico, que significa que toda la instalación funcione a presión atmosférica. Porque yo no deseo que estas instalaciones funcionen bajo presión. Vamos a ver que hay alguna excepción a esta regla, pero generalmente vamos a diseñar instalaciones que funcionen a presión atmosférica. ¿Cómo lo logro? Con las ventilaciones. De las ventilaciones me cumplen esas dos funciones. Entonces, resumiendo un poco lo que dijimos hasta ahora, las instalaciones cloacales se rigen bajo estos principios básicos de funcionamiento. La estanqueidad es que la conducción no permita que se salgan los líquidos y sólidos, los desechos,
de la cañería. Entonces, como yo tengo que cumplirlo a través del uso de buenos materiales. Si yo tengo un material poroso, posiblemente pierda líquido y no es lo que uno desea. Después tenemos la hermeticidad, que sería que los gases, que esto que mencionamos acá que van en el sentido opuesto a los líquidos y sólidos, no salgan al ambiente. ¿Cómo lo logro? Con buenas uniones, obviamente, con protecciones y cierres hidráulicos. Vamos a hablar con más detenimiento sobre los cierres hidráulicos, porque lo que mencionamos antes, este aire que está marcado no es solo aire, es aire más gases tóxicos. Entonces, yo tengo que evitar que pasen al ambiente. El escurrimiento por gravedad, se lo mencionaba recién, es muy importante. Yo tengo que tener un perímetro, digamos, libre de líquidos y sólidos. Entonces eso lo logro con diámetros, con pendientes y con acometidas. Vamos a hablar de diámetros habituales, de pendientes reglamentarias. ¿Qué pasa si no se cumplen? Yo tengo que garantizar siempre, como dijimos, salvo una excepción, que el escurrimiento sea por gravedad. Por otro lado, la desobstrucción. Acá tenemos el ejemplo de las cosas que a veces se ven descargándose en núcleos sanitarios. Entonces, todo eso es lo que no se debería tirar. Pero ¿qué pasa? A veces se tira igual. Eso es lo que llamamos el mal uso de las instalaciones. Uno piensa que porque tiene un inodoro puede desagotar algodón, cualquier cosa, cosas plásticas y demás. Y una vez que, digamos, la instalación, si está bien diseñada, va a aguantar lo suficiente, pero en algún momento va a fallar. Entonces, yo tengo que garantizar que pueda acceder a toda la instalación por el caso, por ejemplo, del mal uso de las instalaciones. Entonces, si yo tengo una obstrucción, yo tengo que garantizar algún punto de acceso para poder desobstruirla y que la instalación siga funcionando. A veces, no solo el mal uso, sino por la zona de mantenimiento, yo tengo que garantizar el acceso a toda la instalación. Entonces, vamos a ver los distintos tipos que garantizan, los distintos artefactos que se utilizan para garantizar esa desobstrucción. Y por último, que les mencionaba, el equilibrio hidráulico. Yo tengo que lograr que está trabajando a presión atmosférica, eso lo vamos a lograr con las ventilaciones. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Ahora ya vimos un poco más de información. Silencio, no hay preguntas. Digamos, es muy importante que ahora es la parte que sigue, pero que determinen ustedes y analicen cuando vean el plan de trabajo práctico, identifiquen cuáles son los primarios y cuáles son los secundarios. Todo lo primario yo tengo que disponerlo de la manera más directa posible, sin obstrucciones, sin curvas y demás. Como les digo, siempre hay infinitas soluciones para, por ejemplo, el que está ahí mostrándose. Pero bueno, hay algunas que son mejores o más eficientes que otras. Entonces nosotros apuntamos a que ustedes puedan determinar y diseñar con esos criterios. Van a ver, digamos, como les digo, hay infinitas soluciones, cada docente tendrá sus criterios, hay uno que le gusta más a otro y demás, o que no, pero si yo garantizo que se cumplan esos principios básicos de funcionamiento, la instalación va a funcionar. Entonces, es importante que se queden con eso. ¿Preguntas? No, ninguna. Hasta ahora nada, ven. Ahora se empieza a complicar, así que espera las preguntas después. Acá tenemos un ejemplo para que se vayan familiarizando con un proyecto como el que ustedes van a diseñar. En este caso sería un edificio o una casa en una esquina. Acá tenemos la ochava. Y como verán, un poco una parte de las condiciones de borde. Yo tengo una conexión a la cloaca, esa cloaca máxima de AISA, que pasa por la calle del frente de mi edificio. Y bueno, si la proveedora del servicio me dice dónde está, entonces y a qué profundidad va a estar, yo tengo que diseñar para llegar a ese punto. En el trabajo práctico nosotros le vamos a dar un poco más de libertad, es decir, de elegir por dónde va a estar esa conexión, pero en la vida profesional quizás eso no lo puedan determinar tan fácilmente. ¿Qué es lo que mira cuando analiza un plano así? Bueno, lo que hay que buscar principalmente son los núcleos sanitarios. Acá tenemos un baño completo.
Acá tenemos una cocina con un lavadero, otro baño por acá. Acá tenemos un patio. Ven lo que vayan ya familiarizándose con los colores. Todo lo que está en amarillo dijimos que es pluvial, que lo veremos en las próximas clases. Lo que yo quiero que se queden en este plano es lo que les mencionaba antes, identificar primero los artefactos primarios y secundarios. Ven que todo lo primario está en color vermellón. Acá tenemos un inodoro, la descarga de una cocina, ahora vamos a explicar bien de qué se trata, una cámara de inspección, que es un punto de acceso y también me sirve para vincular cañerías. Vamos a ver con más detalle. Y los artefactos secundarios, por ejemplo, un lavatorio, un bidet, una bañadera, una pileta de lavar, etc. Lo que ven es que los artefactos primarios, como siempre les dije, lo más directo posible hacia esa conexión. También algo importante es ver los ángulos. Fíjense que los ángulos de las uniones siempre son en el sentido del escurrimiento. Yo tengo que favorecer el escurrimiento. Yo no puedo colocar una cañería que ingrese a 90 grados de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque se podrían generar obstrucciones. De esa manera yo garantizo el fácil escurrimiento hacia la salida. Los artefactos secundarios, como ven acá, se disponen por ahí de una manera un poco menos directa, pero sirven al primario para después su posterior descarga en la conexión, por ejemplo. Bien. Otros elementos muy importantes que vamos a ver son los caños de descarga y ventilación. Esto que ven acá, CDB, SDB, son las cañerías que circulan en el sentido vertical de un edificio, que me permiten colectar, por ejemplo, todos los núcleos sanitarios que hay en las distintas plantas del mismo. Entonces, eso cuando llego a planta baja, tengo que conducirlo de la misma manera que si estoy conduciendo un inodoro. Entonces, esas cañerías son importantes porque también me dan ventilación al sistema. Bien, acá tenemos otro ejemplo de un núcleo sanitario, por ejemplo, de unos vestuarios. De vuelta, ven que todo lo que es primario se trata de hacer lo más directo posible. Ustedes me dirán, sí, acá yo podría hacer una cañería así, pero bueno, esta curva de 90 yo puedo hacerla porque tengo una cámara de inspección acá. Si no, yo no tuviera esta cámara, no podría ejecutarla. ¿Está bien? Porque la cámara de inspección me permite, vamos a ver más adelante, desobstruir en los dos sentidos. Por ejemplo, acá hacemos zoom a ese núcleo sanitario. Ven que acá hay una cámara que colecta las descargas de todos los inodoros, de los migitorios. Ven que acá los migitorios como artefactos primarios, los lavatorios como artefactos secundarios. Y acá algo que se interpone, que vamos a hablar con mayor detenimiento, que es esto que dice PPA. Van a ver que se utiliza mucho en desagües locales, pluviales y provisión de agua, muchas siglas. Esas siglas, la mayoría están determinadas por la norma de obras sanitarias, que les vuelvo a hacer mención para que la tengan en cuenta y la usen como material de consulta. En este caso, la pileta de patio es lo que se llama, es un artefacto que tiene el cierre hidráulico que me permite, como ven acá, pasar de un sistema de desagüe secundario, sepia, a un sistema primario. Vamos a ver cómo se construye, digamos, en qué consiste esa pileta de patio. Acá vamos a ver dos cortes de los más habituales que uno se encuentra por ahí en su casa. Por un lado, la instalación de un baño, con un inodoro, un bidet, una bañadera y un lavatorio. Como verán, todo esto es secundario, artefacto secundario, porque dijimos que eran aguas de lavado, no obstructivas, aguas grises. Y el inodoro es un artefacto primario por excelencia. Entonces, primero yo colecto todo lo secundario en este elemento, que es una pileta de piso. Muchos de ustedes ahora se darán cuenta de la función que cumple esa rejilla que uno siempre ve entre el inodoro y el bidet de un baño en la propiedad horizontal habitual. No es solo la rejilla, sino que tiene este artefacto adentro que me permite, por un lado, vincular cañerías y por otro lado, hacer un cierre hidráulico para que los gases que están de este lado, del lado primario, digamos, no pasen al ambiente. Eso se logra con un pelo de agua, que vamos a ver un corte con más detalle para que sepan de lo que estamos hablando.
Pero esto para que vayan familiarizándose también con los artefactos y las dimensiones que tienen, obviamente. Fíjense que los diámetros para un inodoro no son los mismos que para estos artefactos. Estamos hablando de un diámetro de 40, una salida de la pileta de 60, y ya el inodoro es de 100, obviamente, porque es un artefacto que tiene unas descargas mucho más abundantes en cuanto a líquido y a sólido. Otro ejemplo clásico es un lavadero, perdón, y una cocina. La pileta de cocina, ustedes verán generalmente si tiene un mueble bajo mesada, que hay esto que se llama un sifón, que puede ser de plástico, de algún elemento metálico. Ese sifón, la palabra sifón, para que lo tengan en cuenta, es un equivalente del cierre hidráulico. El cierre hidráulico es lo que me impide que los gases pasen al ambiente, lo mismo que acá. La pileta de piso tiene un cierre hidráulico y este sifón es un cierre hidráulico. La pileta de cocina es un artefacto secundario, pero como hay grasas y distintas suciedades, una vez que pasa este sifón, ya esta cañería pasa a ser primaria. Lo mismo acá. Esta pileta de piso es secundaria porque colecta todos desagües secundarios, pero la descarga ya es primaria porque se vincula directamente a la descarga del artefacto inodoro que es primario, sin un cierre hidráulico. Entonces, la pileta de piso generalmente es secundaria, hay unas excepciones, pero digamos, para que se den una idea, la pileta de piso es el mismo artefacto, no es que yo voy a comprar una pileta de piso secundaria o primaria, es el uso que le voy a dar cuando la ponga en la instalación. Esto que ven acá, por ejemplo, obviamente el lavarropas y la pileta del lavadero son artefactos secundarios que, mediante un cierre hidráulico generado por esta pileta de piso, que generalmente lo van a ver como una rejilla en el lavadero, por ejemplo, ya me vinculo a la parte primaria, que sería la que se colecta a la salida de esta pileta de cocina. La boca de acceso, vamos a ver también con más detalle, pero es un artefacto que me permite vincular cañerías y darle un punto de acceso, porque si se genera alguna obstrucción aguas arriba o aguas abajo, yo acá puedo levantar esta tapita, que también la verán en las cocinas de sus casas, que es como una rejilla, pero oculta. ¿Por qué oculta? Digamos? Porque ciega, porque yo no puedo ventilar el ambiente porque acá no tengo cierre hidráulico. Entonces esto es lo más habitual y por ahí lo que se van a encontrar en el trabajo práctico. Materiales, tapadas y diámetros. Diámetros, algo mencionamos. Generalmente los diámetros están dados por norma. Cuando hablamos de inodoros, vamos a hablar de 100 o 110. La diferencia depende del material. Después, 60, 50, 40 también dependen del artefacto. Acá teníamos algunos ejemplos. Pero bueno, eso lo verán también en los fabricantes, qué diámetros comerciales son los más habituales. Y hablando de cosas habituales y mayor utilización, hoy en día es cuando diseñan el trabajo práctico, van a elegir un material, un proveedor, cualquiera que esté en el mercado argentino, pero van a encontrar materiales plásticos, los más habituales son el PVC y el polipropileno. Estos otros se los mencionamos porque existen y posiblemente se los encuentren si tienen que trabajar en una obra que tenga cierta antigüedad. Pero bueno, se los mencionamos, sepan que existan. Dentro de la bibliografía van a ver los distintos tipos de uniones que llevan materiales dentro del mismo material o uniendo un material con otro. Y por otro lado, las tapadas, que son importantes. Obviamente la tapada es el paquete en que hay entre el nivel de piso terminado, donde yo esté circulando, con la cañería. Esa tapada me protege obviamente mecánicamente de algún impacto que pueda dañar a la cañería. Como el hierro fundido, una mayor rigidez que cualquiera de los otros materiales, se permite una tapada inferior. El resto de los materiales generalmente se va a hacer con una tapada de como mínimo 40 centímetros. De esa manera yo garantizo que no va a verse afectada la conducción por algún golpe, ya sea por el uso o durante la instalación. Bien, vamos a hablar de los cierres hidráulicos o sifones, son sinónimos. Cuando alguien le dice sifón, piensa en cierre hidráulico y viceversa. Lo que me permite a mí ese cierre hidráulico es garantizar, como les mencioné anteriormente, que no pasen los gases tóxicos al ambiente. Imagínense que acá yo tengo la descarga, por ejemplo,
de un inodoro, de una pileta, y esto, la descarga va a ser este camino hacia afuera. Yo tengo que garantizar que tengo este nivel de agua, este pelo de agua de por lo menos 5 centímetros, que me impida que los gases que están circulando acá pasen al ambiente donde está el usuario. Los distintos tipos de sifones que van a encontrar, los sifones a veces son el artefacto en sí o a veces están incluidos dentro de otro artefacto, como vamos a ver en el caso de los inodoros pedestales, por ejemplo. El nombre es por la forma que tienen, PQSU. Los hay de distintos materiales. Acá pueden ver, bueno, acá tienen otro ejemplo de sifones, pero básicamente es la misma función. Ese pelo de agua, en este caso con una ventilación. Veremos para qué casos se utilizan unos u otros. Acá lo que les mencionaba, ven que hay distintos materiales. En todos yo tengo ese desnivel. Ven que hay algunos un poco más rebuscados que otros. Pero ese desnivel ahí, ese pelo de agua, me permite lo que les decía antes, impedir el paso de los gases tóxicos al ambiente. ¿Qué pasa? Esos sifones pueden romperse. ¿Cómo pueden romperse? Por el uso, ya sea por succión o digamos, por la falta de uso también. Muchas veces, si yo tengo este pelo de agua y en una instalación que no se usa por mucho tiempo, esto se puede evaporar. Entonces, o se puede romper con una filtración, lo que sea, y se puede perder. ¿Qué pasa? Cuando yo veo por ahí una instalación que hace mucho tiempo que no se usa, se siente un poco el olor a podrido, por decirlo de alguna manera. Es que porque ya no está este agua, entonces los gases empiezan a pasar al ambiente. Yendo al caso extremo, se puede dar que haya alta toxicidad donde está el ambiente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado siempre con los sifones. Hablando de cierres hidráulicos y sifones, los inodoros, como les mencionaba antes, son los artefactos primarios por excelencia. Y hay algunos... Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, se entiende. Perdón, yo sí tengo una. Yo tengo una pregunta al principio. ¿Quién pregunta primero? La planta. ¿Patricio está hablando? Sí. No, que pregunte él, está bien. Después voy yo, no pasa nada. ¿Quién pregunta? Bueno, en el plano que mostrabas al principio estaba la planta. Antes de la salida a la conexión en la cloaca, un caño que no sé dónde, no entendí bien de dónde salía. ¿Es el que viene, digamos, conectando de plantas superiores? A ver, para que vuelvo en la que estaba la planta, esa que tenía como un cambio de dirección así, o en la planta baja con la esquina. ¿La planta de esquina? En la esquina, en la esquina. Vale, bancame que ahí vuelvo. Y después retomo. Ahí. Bien. Antes de la conexión a la cloaca, ese que sale de ahí de un CCB, no alcanzo a ver bien, ¿eso es lo que viene de plantas superiores? ¿Un colector de plantas superiores? El CDB, que tiene dos círculos por esa misma razón, por la función que cumple. Es caño de descarga y ventilación, entonces tiene un círculo de color, digamos, del color primario, vermellón, que es la descarga, porque está descargando material en el sentido vertical, y el círculo de color verde, porque verde es ventilación. Entonces ese mismo caño, lo vamos a ver en la clase del jueves, ese mismo caño se prolonga hasta arriba, hasta la azotea de tu edificio, por ejemplo, y ahí ventila a los cuatro vientos, como veíamos ahí cuando hablamos al principio de sistema americano o sistema inglés. ¿Está bien? Después, Julián me había preguntado, sí. No, yo, Patricio. Sí, era eso. No entendía de dónde venía. Bien, después hay un montón de otras siglas que lo vamos a ver con más detalle, CCB, STI, todo eso lo vamos a ver por ahí en la práctica. ¿Respondido, Julián? Sí. Sí. Ahora sí, Patricio. Sí, no me quedó claro. La pileta de patio es una conexión, nada más, ¿no? O sea,
perdón, una conexión que me permite pasar de primario a secundario. Es un artefacto propiamente dicho, digamos. Es un artefacto que tiene cierto volumen. Nosotros hay una clase que el año pasado la hicimos virtual, pero que la hemos hecho cuando estábamos en la presencialidad, venía un proveedor de materiales, por ejemplo, para desagües locales, y traía los artefactos para que ustedes los vean, digamos, la dimensión que tienen, y por ahí, si uno no está familiarizado con eso, está bueno para darse cuenta. De hecho, hicimos en el aula electrofusión o termofusión de caños con los alumnos, estaba bueno, se cortó como todo, pero en algún momento lo haremos nuevamente. Digamos, la pileta de patio es un artefacto que tiene un cierto tamaño, como veían ahí en el esquema del baño en ese corte de los sanitarios. Entonces, es un artefacto propiamente dicho que me garantiza, por un lado, el cierre hidráulico, y por otro lado, me permite conectar distintos artefactos, por ejemplo, los secundarios del baño, el bidet, el lavatorio y la ducha, y a su vez también me permite, si es abierta esa pileta, me permite volcar el agua del lavado, es decir, yo también tengo que pensar sobre todo cuando diseño los planos de detalle, que por ahí es un plano de un sanitario y demás, yo tengo que pensar en cómo vuelco digamos, cómo vuelco el agua del lavado propiamente dicho local, digamos. Es importante eso. Entonces, si la pileta es abierta, esa rejilla que generalmente uno ve, como les decía en la clase, entre el bidet y el inodoro, esa rejilla me permite el volcado. Entonces cumple varias funciones. Y es un artefacto muy importante, porque ese cierre hidráulico, como les insistí varias veces, es lo que me permite garantizar que no pasen gases al ambiente. Perfecto, gracias, Martín. Bien, ¿alguna otra pregunta? Seguimos entonces, esperen que vuelvo al punto donde estábamos de los inodoros y arrancamos. Que tienen el sifón dentro del mismo artefacto, no es que yo lo tenga que colocar aparte. Estos inodoros se llaman tipo por succión o digamos, por la falta de uso también. Muchas veces, si yo tengo pelo de agua y en una instalación que no se usa por mucho tiempo, esto se puede evaporar. Entonces, o se puede romper con una filtración, lo que sea, y se puede perder. ¿Qué pasa? Cuando yo veo por ahí una instalación que hace mucho tiempo que no se usa, se siente un poco el olor a podrido, por decirlo de alguna manera. Es que porque ya no está este agua, entonces los gases empiezan a pasar al ambiente. Yendo al caso extremo, se puede dar que haya alta toxicidad en donde está el ambiente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado siempre con los sifones. Hablando de cierres hidráulicos y sifones, los inodoros, como les mencionaba antes, son los artefactos primarios por excelencia. Y hay algunos inodoros, como estos que tienen acá, que tienen el sifón dentro del mismo artefacto, no es que yo lo tenga que colocar aparte. Estos inodoros se llaman tipo pedestal, van a ver en las siglas como IP. Esto que está acá abajo es un poco más antiguo, ya por ahí también cayó en desuso, pero cumplen la misma función, digamos, una palangana con un receptáculo para los desechos, y esa diferencia, ese pelo de agua del orden de los 5 centímetros, para impedir que los gases que circulan por acá pasen al ambiente donde está el usuario. Acá pueden ver un corte con la descarga, acá también se ve la provisión con una mochila, pero cumple la misma función, digamos. El receptáculo y el sifón que me permite el paso de los gases tóxicos al ambiente. Estos inodoros son desmontables generalmente, tienen, como ven acá, algunos pernos que en caso de generarse una obstrucción, yo podría levantar el artefacto y acceder a la cañería. Obviamente no es algo que va a ser muy habitual, pero en caso de necesidad se podría llegar a utilizar. Después los otros inodoros, que por ahí son menos familiares hoy en día, son los inodoros que se llaman antivandálicos de alguna manera, porque la palangana, digamos, forma parte por ahí en este caso, de la losa donde está el sanitario, o con una construcción de mampostería que la contenga. Estos son el IT, es lo que se llama comúnmente inodoro a la turca, y este es el
inodoro común. No confundir inodoro común con el inodoro pedestal, que es el que se usa más comúnmente, pero es importante que sepan que el inodoro común es de este tipo. Y ambos casos tienen lo que se llama el sifón, que como ven acá por debajo, como un artefacto separado, es decir, no forma parte del mismo objeto. Yo por un lado tengo la palangana y el receptáculo, y por otro lado tengo el sifón, en este caso un sifón tipo P. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Obviamente que este está al nivel del local y este está un poco sobrelevado. ¿Qué me cambia? Que yo cuando haga la limpieza del recinto, yo puedo volcar en este receptáculo el agua de lavado. En este caso no. Por eso que en este caso yo tengo que colocar una pileta de patio, que yo voy a dar la rejilla, pero acá tengo el cierre hidráulico. Esa pileta de patio me permite colectar el agua de lavado de este recinto. Los recintos con inodoro común generalmente se denominan como recintos sucios, entonces esa pileta de patio es una de las excepciones de pileta de patio primaria. Lo otro que ven acá es esto que se llama, acá está nombrado como caja del material que sea, es una boca de inspección. La boca de inspección me permite hacer la desobstrucción, es decir, esto voy a tener una doble tapa cerrada, que en caso de producirse una obstrucción aguas abajo del sifón, yo levanto estas dos tapas y puedo acceder a una cinta o el elemento con el que esté desobstruyendo hacia aguas abajo del inodoro. Lo mismo acá. ¿Por qué? Porque como dijimos, no es desmontable. Yo no puedo sacar esto cada vez que se obstruya hacia aguas abajo. La desobstrucción de los inodoros turco común es el primer tramo por sopapa y después del sifón a través de una boca de inspección. Hay distintos ejemplos en la bibliografía, lo van a ver en la norma de obras sanitarias, cuando yo tengo más de un inodoro, cómo desobstruyo, una batería de inodoros. Por ahí en los trabajos prácticos les va a tocar algún caso de esos, o en el parcial obviamente. Pero bueno, estos son para que los conozcan. Hoy en día no están tan utilizados, pero generalmente se utilizaban por ahí en estaciones de transporte o estadios y demás, porque como les dije se llaman antivandálicos. Yo puedo, digamos, tienen mayor durabilidad frente al uso continuo. Bien, todos estos son artefactos primarios, ¿no? Acá tenemos algún ejemplo. Bueno, acá esto es lo que sería el inodoro común, que tenemos ese desnivel, o inodoro a la turca cuando está al mismo nivel del usuario. Yendo a la pileta de piso o pileta de patio, también son sinónimos. Puede ser abierta o cerrada, de acuerdo a si yo tengo la rejilla que me permite el volcado de líquido de limpieza, o si tengo una de esas tapas ciegas cerradas. La pileta de piso lo que genera es ese cierre hidráulico que veíamos antes, ese pelo de agua que me impide el paso de los gases que están aguas abajo hacia aguas arriba del ambiente, ¿no? Entonces acá la pileta de piso lo que me sirve también es para colectar distintos artefactos, como veíamos en el caso del baño típico, colecto, por ejemplo, el bidet, el lavatorio y la ducha. Puede ser abierta o cerrada, mencionamos eso, y puede ser construida in situ, como es esta, con mampostería, con revoque impermeable y una base de hormigón pobre para evitar el filtrado al subsuelo, o al suelo mejor dicho, y también puede ser comprada como un artefacto único de material plástico, que es por ahí lo más habitual que nos encontramos hoy en día. Las piletas de patio garantizan ese cierre hidráulico, y entonces los artefactos que no lo tienen, como los inodoros que habíamos antes, yo voy a tener que juntar distintos artefactos en una pileta de patio. Depende de los artefactos que junten, es decir, depende de qué desagües circulan por acá, esa pileta va a ser primaria o secundaria. La pileta es la misma, pero de acuerdo a la función que cumple va a ser primaria o secundaria. Generalmente, para que se den una idea más fácil, son secundarias. Es decir, se usa para colectar, por ejemplo, el lavatorio, el bidet, la ducha, el lavarropas, la pileta del lavadero, etc. Cuando no, digamos, acá tiene el listado de los 4 ejemplos en que no ocurren eso y son primarias. Por ejemplo, cuando reciben la descarga de mingitorios, que es lo que ven acá en este esquema, cuando se usan en un inodoro común, como el que veíamos recién, cuando reciben un pozo de bombeo primario, que vamos a ver más adelante de qué se trata, o cuando están ubicados en un recinto de compactador de basura. Hoy en día los compactadores de basura no se utilizan
como tales, como su nombre lo indica, pero se deja prevista una pileta para la limpieza de ese recinto y con esa pileta se considera primaria. Acá tenemos un corte de cómo funciona esa pileta. Si es abierta, yo tengo una rejilla en la cual puedo volcar el agua de lavado y puedo colectar, en este caso, artefactos secundarios. Y ven que se coloca esta pieza de plástico, que es la que me genera ese pelo de agua, el tapón hidráulico que llaman acá, que me impide el paso de estos gases de la cañería primaria. Entonces, una vez que yo coloco el cierre hidráulico, ya la cañería pasa a ser primaria, si la descarga es primaria, pero puedo colectar artefactos secundarios. Hay de distintas formas, lo van a ver en los distintos folletos de fabricantes. Acá tenemos el ejemplo de la resolución de migitorios. Los migitorios, obviamente, se utilizan en una pileta, esa pileta va a ser primaria, como decíamos recién. Acá tenemos un tipo de solución que es una canaleta impermeable, que por ahí no es tan habitual, pero por ahí en lugares públicos o semipúblicos sí lo es. Y el uso de piletas, o si lo mando directamente a una cañería, yo tengo que tener, como dice ahí, un sifón obligatorio. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los gases de la cañería principal o primaria pasen al ambiente donde está el usuario. Acá tenemos una pileta en planta alta. En este caso, esto que ven acá, seguramente ya lo conocen, es lo que se llama losa baja, para permitir el alojamiento de estos artefactos que tienen ciertas dimensiones. Las dimensiones las verán, como les decía antes, en los folletos de los fabricantes. Hay unos cuantos en el campus para que los vean, pueden buscar lo que ustedes consigan, pero como les dije, que sean materiales que se consigan acá en el mercado local. Tenemos el caso de una pileta tapada, que hay distintos usos en los cuales yo puedo decidir que esa pileta sea tapada. Con la ventilación correspondiente siempre verán que se mantiene ese pelo de agua que me impide el paso de los gases tóxicos. En este caso, bueno, una pileta tapada en planta alta. Una pileta suspendida. Acá ven que es un poco distinto. Acá el sifón no forma parte del mismo artefacto, sino que tengo una caja que recibe las descargas. Y esta pileta suspendida. Esto por ahí se ve quizás más habitualmente en garajes o cocheras, donde yo tengo a la vista estas descargas. Porque digamos, si estamos hablando de por ahí pisos que una sucesión de un baño arriba de otro, lo que se hace muchas veces es colocar un cielo raso suspendido que me oculta las descargas, si no estoy usando la losa baja que veíamos antes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Seguimos con las consultas. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta de la última parte de la exposición? Si no hay pregunta, bueno, le doy pie para que se presenten al ingeniero Barreneche, que es el titular de la materia, que lo acabo de admitir en la reunión, y a la ingeniera María Los Ángeles Álvarez Bouzón, que se las mencioné antes, que a ella y a mí nos tienen que mandar los grupos. Bueno, gracias Martín, buenas tardes, buenas noches, no sé, ya buenas noches. Estuvimos tomando final, bueno, por lo menos de parte mía, los que tomé aprobaron, así que